Bueno, y para continuar con el tema de estos videos de la criminología marxiana, tendríamos que precisar algunos hechos históricos para tener en cuenta, porque en el momento en que se desarrolla la criminología radical, ¿sí? Y dentro de ella, obviamente, la criminología marxiana, ¿sí? Eh, Amplios sectores de la sociedad van a estar cuestionando el orden social vigente. Podemos citar, por ejemplo, las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Eh, Cité, de hecho, en ese contexto que se fue comenzando a romper el paradigma etiológico con los cuestionamientos a las persecuciones a los comunistas durante el macartismo. La aplicación de técnicas científicas, entre comillas, para los interrogatorios, en lo que fue, por ejemplo, el proyecto Camelot. En Europa podemos citar hechos como la Primavera de Praga o el Mayo francés de 1968. Y aquí, concretamente, en nuestro margen, en Argentina, eh, amplias movilizaciones sociales, por ejemplo, el Cordobazo en 1969. Aunque con la particularidad de que en nuestro margen, especialmente en América, eh, el estado de bienestar, este estado que promovía supuestamente la libertad, un estado altamente consumista y por supuesto capitalista, bueno, lo que hizo aquí es reaccionar en contra de esos movimientos y en contra de los gobiernos democráticos con amplísimos, una gran cantidad y variedad de golpes de Estado, ¿sí? Es el momento de la Escuela de las Américas, del terrorismo de Estado, de la guerrilla, es decir, momento en que un proletariado y una gran cantidad de estudiantes van a salir a las calles, van a hacer grandes manifestaciones. Profesora Nitúa define esto con una pequeñísima frase, dice, una nueva estética y una nueva ética para cuestionar el orden social preestablecido. En este sentido, dentro de la criminología marxiana vamos a encontrar diferentes variantes, todas inspiradas por supuesto en Marx, o diferentes escuelas o grupos de autores, eh, escuela de Frankfurt, escuela de Bolonia, en Estados Unidos e Inglaterra y Latinoamérica. Al respecto de la última, vamos a tener una clase o más bien un video aparte. Al respecto de Estados Unidos e Inglaterra me voy a referir en el próximo video, y de lo que vamos a hablar a continuación es de la escuela de Frankfurt y de la escuela de Bolonia, escuela alemana y escuela inglesa. Pero concretamente, antes de referirme a la escuela de Frankfurt, perdón, y me van a disculpar la pronunciación, tenemos que hablar un poquito de algunos autores que todavía no habían roto totalmente con el paradigma teológico, es decir, con el paradigma del positivismo, pero que ya formulaban observaciones y críticas importantes. El primero es William Bonhoeffer, el segundo es Eugeni Payucanis, y el tercero es Rush Kirchheimer. En tal caso se los puedo escribir ahora en pantalla. Estos tres antecedentes van a ser importantes porque, como dije, van a estar dentro de este paradigma, pero van a formular observaciones y van a ir desde una crítica más micro a una crítica más macro. Importante, todavía no incluyen a las agencias del derecho penal en su análisis. Bonhoeffer, que es el primero en el tiempo que es interesante analizar, va a hablar de el capitalismo como el modo de producción que empuja o enseña a delinquir. Es decir, la sociedad capitalista va a empujar a delinquir al individuo, ¿sí? Más bien, no se trata entonces, como diría Garófalo, por ejemplo, de que existe un sentir especial en las naciones que al verse heridos es lo que provoca, o de donde se infieren los delitos, sino que esto es causa del contexto, o sea, el delito sería causa del contexto, del modo de producción en que
el individuo se desarrolla, ¿sí? Bonhoeffer en el fondo es un crítico liberal, si bien en realidad él es socialista y no contaba estrictamente con un análisis sociológico, porque hay que recordar que la criminología se hallaba en paradigma etiológico separada artificialmente, tanto de la política como de las decisiones de Estado, o sea, no va a tener en foco ningún análisis social estrictamente, más los escritos sociológicos todavía no se habían desarrollado. Él va a contar con un bagaje que va a venir desde la historia, la filosofía, la política, con el que va a formular su crítica. Crítica que va a ser retomada por Eugeni Payucanis, que va a decir que las leyes penales son también producto de una suerte de conciencia o fetichismo capitalista, ¿sí? Y que van a partir de una ficción, una suerte de ficción contractualista, que va a consagrar una supuesta igualdad entre las personas y una supuesta libertad. Esto lo va a llevar a decir a Payucanis que en realidad, en el contexto de un modo de producción capitalista, lo que va a suceder es que la burguesía se va a valer de estas herramientas para establecer relaciones sociales de explotación. La pena, entonces, también va a estar dentro del mercado. Esta idea va a ser importantísima para la Escuela de Frankfurt, de hecho, y va a haber una suerte de lógica transaccional. Esta lógica transaccional, ¿con qué tiene que ver? Con que va a existir una suerte de deuda con la persona que delinque para con el Estado, de que la persona es sacada entonces en la prisión, que es la pena más importante de la que vamos a estar hablando. ¿Para qué? Para estar adentro y pagar, ¿sí?, esa deuda con el Estado. Teniendo en cuenta el análisis marxista, si es el proletario el que solamente tiene su cuerpo, su tiempo vital, es decir, en definitiva su trabajo para ofrecer en el mercado, esto resulta absolutamente coherente dentro de la lógica capitalista, que yo tenga que pagar una pena que se me retire del mercado y que esto constituya un castigo. Rush va a tomar a su vez estas ideas y le va a dar una vuelta especial, porque va a decir que el castigo, la pena, más bien, no es una consecuencia del delito, ni una oposición al delito, como podría decirlo, una negación del delito, como podría decirlo Hegel, sino un fenómeno social que es independiente tanto de los fines manifiestos que tiene esta pena, como de cualquier concepto jurídico. En realidad la pena va a estar determinada por una cierta determinada estructura social, y esto va a cambiar de acuerdo a los modos de producción. Junto con Kirchheimer, van a recurrir concretamente a herramientas marxistas, y lo que van a aportar son estos puntos que estoy señalando con el puntero. El principio de menor elegibilidad, que me permito citar, que dice que las condiciones de vida carcelarias deben ser siempre peores a las peores circunstancias de vida en la sociedad libre. ¿Por qué? Porque de esta forma la pena actúa de forma disuasiva, ¿sí? Vamos a ver que en una sociedad capitalista todo va a estar regido por el mercado, incluidas las penas y, por supuesto, el castigo. Será entonces el mismo mercado, con esta ley que funciona como la oferta y la demanda capitalistas, las que se regulen, o sea, será el mercado, perdón, el que regule la dación de penas. Esto no solamente tiene que ver con la población que esté dentro o fuera de las cárceles y la condición
o las condiciones en que los reclusos estén adentro, sino también con que el trabajo va a ser lo que determine el canon o la disciplina dentro de la institución. Esta idea va a ser importante, esta última idea. ¿Por qué? Porque esta tesis de la Escuela de Frankfurt va a ser considerada como un poco mecanicista. En general, la ortodoxia marxiana es un poco mecanicista y demasiado economicista, como que no tiene demasiados factores sociales en sí. Va a ser la Escuela de Bolonia la que critique esta idea y la que le dé una vuelta de tuerca, ¿sí? Así como va a haber determinadas penas para determinadas sociedades, ¿sí? Será que la cárcel, a lo largo del tiempo, va a ir disciplinando, ¿sí? O lo que es lo mismo, el mercado en un contexto capitalista va a ir disciplinando a las personas libres para enseñarles a ser funcionales a ese capitalismo, ¿sí? Es decir, el mercado mismo, ¿sí? O se podría decir hasta la lógica capitalista, es la que disciplina. Quienes formulan esta crítica son Darío Melos y Massimo Pavarini en Cárcel y Fábrica. A lo largo del tiempo, ellos analizan tanto Ruch y Kirchheimer en Pena y Estructura Social, como Darío Melos y Massimo Pavarini en Cárcel y Fábrica recurren a la historia, en gran medida guiados por el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, que es propio del marxismo, y van a decir que a lo largo del tiempo, el mercado, por un lado, se han establecido diferentes penas para diferentes tipos de sociedades, y específicamente aquí en Bolonia, el mercado será quien discipline a las personas libres, mientras enseña dentro de la prisión a las personas privadas de su libertad, ¿sí? Este tema, esta disciplina, la va a tomar, este concepto de disciplina lo va a tomar de Foucault. El disciplinamiento es una técnica de coerción ejercida de acuerdo con un encasillamiento del sistema del tiempo, el espacio y el movimiento de los individuos. Es una técnica, en definitiva, del disciplinamiento del poder. Es importante este disciplinamiento y este concepto porque, bueno, más va a estar dentro de lo que es la obra de Foucault, que también me permito señalar en esta, no sé, filmina, en esta gráfica con muchísimo texto. Todas estas ideas marxianas van a ser muy importantes, van a seguir siendo tomadas por los autores ingleses y de Estados Unidos, a quienes me voy a referir en el próximo video. Son muchísimos y bueno, seguimos recorriendo, por supuesto, de la mano de Zaffaroni y del profesor Anitua, estos autores.